Esto es una producción del grupo Cabra Guanila. Comenzaremos ahora con el tema 3, el movimiento obrero. Los burgueses, con las revoluciones industriales, se habían puesto en lo más alto de la nueva sociedad de clase gracias al control de los nuevos medios de producción. Los principios en los que se basaron la nueva organización del mercado se basaban en las ideas de David Ricardo y Adam Smith, es decir, el surgimiento de la economía liberal, que posteriormente Marx acabaría denominando capitalismo, y que, tal y como vemos en la imagen, se caracterizaba por la explotación del proletariado. David Ricardo, cuya obra principal vemos en la pantalla, teorizó acerca del valor de los productos en el mercado, abogó por la libre circulación de mercancías y teorizó sobre la diferencia de la renta entre las diferentes clases, siendo por ello un referente para Marx en su obra El Capital. Adam Smith entendía que el interés personal era compatible con el interés general y que no debíamos buscar el bien común en base a la bondad humana, sino en la búsqueda del beneficio personal de manera que beneficiase también al conjunto de la sociedad. Su obra principal es del año 1776 y la podemos ver en pantalla. Muchas veces desde la izquierda se tiende a ver actualmente a estos teóricos de izquierda como personas que promovieron una sociedad desigual e injusta. Pero como apunta el teórico Noam Chomsky, esto es un error, ya que al igual que los teóricos de izquierdas promovían teorías modernistas buscando la felicidad de la sociedad, entendía como que todos los miembros de la misma tuvieron cubiertas sus necesidades básicas. Pero, contrariamente al marxismo y al anarquismo, que ponen sus esperanzas en el proletariado y campesinado, estos eligen como sujeto histórico a la burguesía, que desgraciadamente no tuvo reparos en explotar al proletariado. Por lo tanto, una de las consecuencias de la revolución industrial, desde el punto de vista social, era la explotación del trabajador proletario, tal y como vemos en estas imágenes de los dos padres de la fotografía social, los estadounidenses Jacob Riis y Louis Hine, denunciando este último la explotación infantil. En general, las condiciones laborales incluían jornada laboral de hasta 16 horas en algunos casos. Salarios muy bajos. Las mujeres y los niños realizaban el mismo trabajo pero cobrando la mitad. No existían vacaciones ni derecho a atenciones médicas. El trabajador vivía hacinado en un espacio reducido y en condiciones higiénicas precarias. Condiciones que explotaban al trabajador en base a los intereses del empresario. El enriquecimiento del empresario se basaba en pagar estos sueldos miserables que permitían una forma encubierta de esclavitud. Fue Marx quien en su obra El Capital analizó la evolución de la historia, viéndolo como una sucesión de modos de explotación en los que el grupo que era dueño de los medios de producción explotaba en su beneficio al resto de la sociedad. En esta situación, los trabajadores van tomando conciencia de que solamente conseguirán mejores condiciones laborales si se unen en sus reclamaciones. Pasamos ahora a comentar los primeros movimientos obreros. En Gran Bretaña surge el movimiento cartista en 1838. Escribieron en 1837 la Carta del Pueblo, People's Charter, que fue enviada al Parlamento inglés en 1838, pidiendo sufragio universal masculino a los hombres mayores de 21 años, cuerdos y sin antecedentes penales. Voto secreto. Sueldo anual para los diputados que posibilitase a los trabajadores el ejercicio de la política. Elecciones anuales al Parlamento que, aunque pudiera generar inestabilidad, evitaría el soborno. La participación de los obreros en el Parlamento mediante la abolición del requisito de propiedad para asistir al mismo. El establecimiento de circunscripciones iguales, que asegurasen la misma representación al mismo número de votantes. Pasamos ahora a hablar del movimiento ludista, que se basaba en oponerse a la introducción de la maquinaria en la producción, por ver a la misma como una amenaza para los trabajadores, al necesitarse menos obreros para producir más. Además, la destrucción de la maquinaria era vista como una forma de obligar a los dueños de las fábricas a aceptar la demanda de los trabajadores. El nombre proviene de un supuesto trabajador británico del condado de Leicestershire, que supuestamente rompió 2 telares en medio de una protesta y gracias a lo cual sus quejas fueron escuchadas. Posteriormente, el imaginario colectivo creó la figura que vemos en la imagen, conocida como general, capitán o rey Lud, que supuestamente vivía en el bosque de Sherwood, como Robin Hood, y que protegía a los trabajadores frente a los empresarios. El historiador Eric Hobsbawm ha considerado a este movimiento de destrucción de máquinas como una forma de negociación colectiva por disturbio. La tendencia al asociacionismo obrero... Asociacionismo, Dexe. Esto nos pasa por poner a los suplentes. Madre mía, cómo está la vida. Cristalizó con la creación de la Trade Unions, los primeros sindicatos obreros, que se organizaban por oficios o ramos, imitando en ello a los gremios. Un hito importante para la formación del movimiento obrero en Gran Bretaña fue, en 1824, la derogación de las Combination Acts, de 1799 a 1800, que prohibían las asociaciones. Permitió el desarrollo de la Trade Unions. Dándose cuenta de que la fuerza del proletariado estaba en su número y que los problemas de todos los proletarios eran similares, independientemente del sector en el que trabajasen, se intentó unirlas creando la Great Trade Unions en 1834, pero no tuvo gran éxito fuera de Londres.
En la imagen vemos el caso Mártires de Tulpadel, donde, como vemos en el periódico de la presente imagen, se acusó a un grupo de trabajadores a 7 años de trabajos forzados por su pertenencia a supuestas asociaciones secretas obreras y por hacer juramentos de pertenencias a las mismas, siendo una clara muestra de la preocupación por parte de la burguesía y del gobierno inglés ante el creciente asociacionismo obrero. Las manifestaciones se sucedieron y lograron ganar el indulto para estas 7 personas, siendo un ejemplo claro de la fuerza de la lucha proletaria y de los temores que ésta despertaba ya entonces en las clases dominantes. Finalmente, queremos mostrarles en la imagen actual los 3 movimientos obreros iniciales que hemos analizado hasta el momento. Pasamos ahora a analizar a los socialistas utópicos. Como socialistas utópicos conocemos a un grupo de pensadores que vemos en la imagen y que proponían un mundo más justo para los trabajadores, mejorando sus condiciones de vida y diseñando incluso los lugares de trabajo y de residencia para los obreros, pero que no decían cómo llevar a cabo esos cambios propuestos de manera generalizada, si bien algunos intentaron de manera individualizada. Para entender el por qué le llamamos utópicos, recordemos que las palabras utopía vienen de la obra anónima de Tomás Moro, que tomaba de una imaginaria isla a la que en su hora llegaba un marinero y en la que nos contaba su perfecta forma de gobierno, una sociedad perfecta, pero a la que a la vez no se nos dice cómo emular. El primero de los socialistas utópicos que analizamos será Saint-Simon. Él, como vemos en la imagen, pensaba que los más capaces e inteligentes debían dirigir la sociedad, y que, en base a los continuos adelantos que se estaban dando, la ciencia se convertiría en la nueva religión. Rechazaba la guerra, por suponer la destrucción de todos los logros de la sociedad y la pérdida de personas de gran valía, así como la herencia, pues daba ventaja a personas que a lo mejor por sus logros no la merecían. Etienne Cabet, al igual que Tomás Moro, también describe un viaje a una isla imaginaria. Si bien la suya se llama Icaria, en la descripción de la misma nos comenta con gran detalle cómo era el gobierno, sistema tributario, economía y la división social de esta comunidad perfecta. Pero nuevamente nos vuelve a no decir cómo realizar el tránsito de nuestra sociedad a esta que describe. Es más, el propio nombre de la isla, Icaria, es prueba de que el propio Cabet consideraba imposible llevar a cabo sus ideas, pues el nombre proviene del mito de Ícaro y Dédalo. Y recordemos cómo Ícaro acaba muriendo cuando intenta un imposible, llegar al sol, y se derrite la cera de las alas que su padre, el gran inventor Dédalo, había creado para que ambos pudieran huir del laberinto del Minotauro, también creado por el propio Dédalo, y cómo muere Ícaro de dicha caída. Las ideas del escocés Robert Owen sí se llegaron a poner en práctica, tanto en New Harmony, Indiana, Estados Unidos, como en New Lanark, Escocia, siendo esta última hoy en día visitable. Diseñó economatos, escuelas para los hijos de los proletarios, fábricas más seguras y casas en un modelo basado en la propiedad comunal de las fábricas, pero dichos proyectos fueron puntuales y hechos por medio de donativos, no explicando cómo podía generalizarse dicho modelo. El último de los socialistas utópicos que analizaremos será Fourier, que creó los fanasterios. Tenía una idea sobre el ser humano, la familia y la religión que resultaron muy controvertidas en la sociedad de su tiempo. Los fanasterios eran comunidades de 1600 individuos, autónomas, basadas en el trabajo cooperativo y en la igualdad intersexual. Sus proyectos fracasaron. Tanto Owen como Fourier son considerados dos de los padres del urbanismo utópico socialista. A continuación, analizaremos el socialismo científico, o marxismo, expuesto en las obras de Marx y Engels, que se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción, tal y como exponen en el Manifiesto Comunista y en el Capital. No solo definen cómo es la sociedad perfecta e igualitaria, sino que explican, a diferencia de los anteriores, los pasos para llegar a la misma. Todo ello lo hacen a través de una explicación de la evolución de los modos de producción a lo largo de la historia y de la lucha de clases. El materialismo histórico, que es la historia del sometimiento de unas clases por otras y la lucha de los oprimidos por liberarse de ese sometimiento. Planteaban la necesidad de un momento intermedio marcado por la posesión del poder político por parte de la clase proletaria, la dictadura del proletariado. A diferencia de los anarquistas, plantean un rechazo del terrorismo como arma. Defienden una oposición al colonialismo y a las luchas nacionales. La verdadera lucha es la lucha de clases. Pero pues solo esta liberará al proletariado de la opresión de la burguesía y conducirá a una sociedad igualitaria. Hoy en día, muchos teóricos de izquierda piensan que dicha lucha sigue siendo necesaria y que el gran logro de la burguesía ha sido convencer a la clase trabajadora de que esa lucha ya no existe y que ha sido superada, así como que de los sistemas que defienden dicha lucha solo contribuyen a empeorar las situaciones y son de carácter malévolo. Con todo, los partidos de izquierda tratan de seguir convenciendo de la necesidad de fomentar esa lucha de clases y de la unidad y la solidaridad de los trabajadores. El objetivo final, la revolución y paso a una sociedad igualitaria o comunista, en la que las necesidades básicas estuvieran cubiertas, con lo que se alcanzaría la felicidad social. Marx decía que los burgueses se enriquecían al quedarse con parte de los beneficios que correspondían a los obreros. A esto lo llama plusvalía. Salvo en España y momentos puntuales,
anarquistas y socialistas tuvieron importantes desencuentros. Comentaremos ahora las principales características del anarquismo. Esta ideología está basada en las ideas de diversos pensadores, destacando a Pierre-Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin y Mijaíl Bakunin. Plantean el rechazo de cualquier autoridad impuesta del Estado. Como vemos en esta frase de Enrico Malatesta, pues el Estado oprime a las clases más desfavorecidas. Gran importancia de la educación, la libertad sin ella es libertinaje, por lo tanto no confundamos ambos conceptos. Como decía Bakunin, educar en libertad exige el respeto a la autoridad, y tal y como dice Bernard Shaw, educar no implica hacer lo que quiero sin tener en cuenta a los demás, eso es libertinaje, sino hacer lo que debo sin la imposición de nadie o del Estado. Es esta la libertad de la que nos hará mejores personas y convivir en armonía según los anarquistas. También proponen la supresión de la propiedad privada, propiedad de los medios de producción, defensa del colectivismo. Plantean un rechazo del juego político, pues como dice Bakunin en esta frase, es nocivo. Apelan, por el contrario, a las huelgas, revoluciones e incluso al terrorismo en casos muy extremos, tal y como vemos explicado en esta obra de Kropotkin. Se caracterizan por su anticlericalismo. El popular cómic V de Vendetta y la película homónima están hechas en parte bajo los principios del anarquismo. Por eso los colores rojo y negro de la obra, colores de la bandera anarquista, el anonimato de V, ya que los anarquistas no creen en líderes, sino en una organización colectivista, con esa escena final en la que todos son V, mientras que el símbolo de V, que vemos en la imagen, no deja de ser el símbolo anarquista invertido. Dígame, ¿le gusta la música, señor Finch? Esa música. Sí, su música. Era Edmundo Dantes. Era mi padre. Y mi madre. Mi hermano. Mi amigo. Era usted. Y yo. Era todos nosotros. Nadie olvidará jamás esta noche y lo que significó para este país. Pero yo jamás olvidaré al hombre y lo que significó para mí. A continuación pasaremos a comentar la Comuna de París, que se dio en París cuando tras la caída de Napoleón III, las elecciones de 1871 dieron el poder a los conservadores. Se produjeron violentos enfrentamientos, tras los que el ejército reprimió con dureza a los sublevados, tal y como vemos en las imágenes y que podemos ver en la novela gráfica El Grito del Pueblo, cuya imagen vemos en la pantalla. La Comuna constituyó la primera vez que triunfó una revolución obrera. Los obreros se sublevaron y en París se produjo una verdadera guerra civil. Los trabajadores de todas las tendencias políticas y sociales se hicieron con el control de la ciudad, de las fábricas y talleres, organizando París según los principios revolucionarios. La Comuna serviría de estímulo a movimientos posteriores. La burguesía cogería miedo a estos movimientos y para contrarrestarlos intentaría mejorar algo las condiciones de los trabajadores. También en este periodo aparecieron los sindicatos católicos. A finales del siglo, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum, donde critica la explotación de los obreros y sugiere la creación de sindicatos de corte católico. Fueron muy minoritarios porque el obrero asociaba a la iglesia con la burguesía en el poder y consideraba que estas asociaciones estaban manipuladas y dirigidas por el poder burgués, si bien su influencia no debe ser minusvalorada. Las internacionales. Fueron reuniones de trabajadores de todo el mundo,
para ponerse de acuerdo sobre la lucha a seguir y coordinar los esfuerzos de los sindicatos de todos los países, partiendo de la base de que la verdadera lucha debe ser la lucha de clases. La primera internacional se celebró en Londres en 1864 y fue impulsada por Marx. En ella también estaban los anarquistas, produciéndose grandes discusiones entre los líderes de ambas tendencias, Marx y Bakunin. Se puso en manifiesto que la liberación del proletariado solo sería obra de los propios trabajadores y que la toma del poder sería fundamental. De esta asociación se saldrían los anarquistas en 1872 al tener objetivos diferentes. La Segunda Internacional en 1889, año del centenario de la Revolución Francesa, y en ella se planteó como objetivo fundamental la colaboración con la burguesía en regímenes democráticos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El objetivo no era ya la toma del poder, es lo que se conoce como socialdemocracia, que plantearía la participación en el juego político y la lucha por las reformas, abandonando las ideas revolucionarias que el propio Marx había planteado. La AIT irá entrando en crisis por diversos motivos, tal y como vemos en la pantalla. Ya en el siglo XX, los partidarios de seguir con el objetivo inicial de Marx de conquistar el poder político se separaron y así surgieron los partidos comunistas en toda Europa. En 1917, los trabajadores rusos se hacían con el poder. Era la primera vez que triunfaba y se consolidaba una revolución obrera. Nacía la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, se multiplica el número de países con un régimen obrero y el mundo se divide en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista.